Y ahí no paró, siempre polémico, querido por otros menos querido, se juega con los pronósticos y algunos dicen, pero no hagas pronósticos. ¿Cómo andás, querido Bien, Turco? querido, muy bien. Y te agradezco la presentación y la invitación. Y hay muy buena onda acá, por lo que... Estamos muy felices. Me parece Es un muy lugar de felicidad. A veces de mayor rigor periodístico que otros, pero estamos muy bien. Yo quiero contar, sí. No, veo que con la presentación que me hiciste, qué fuerte que fue la primera parte de mi obra. ¿Entendés? Porque siempre se habla de Flores robadas, Los reventados. Diario de la Argentina casi como si fuera una culminación. Y después viene Cuaderno del Acostado y después viene una etapa completamente nueva, que es mi etapa que coincide con mi producción escrita en Europa, que ya tuvo mucha menos repercusión que esa primera parte que vos citaste. Qué sé yo, si yo digo Excelencias de la Nada, que creo que es uno de los libros más importantes que yo escribí, no lo leyeron. ¿Pero por qué no lo leyeron? Porque no salió una sola crítica. Todo está muy arrastrado con lo que es cada libro que refleja una parte de mi vida y de mi biografía, ¿sabes? ¿Vos te das cuenta cuando estás escribiendo un éxito? Sí. ¿Vos sabés Sí. que esto va a andar y va a pegar? ¿O decís, con esto es un departamento y después no pasa nada? O al revés, decís, la verdad que no esperaba tanto de esta producción, de este libro, y mirá hasta dónde me llevó. Yo, Flores robadas, lo imaginé. Porque uno más o menos conoce el material, la sociedad en la que uno trabaja. Y Flores robadas tuvo la ventaja de aprovechar un claro en el proceso militar. De la represión despiadada al violismo y a la necesidad de irse de la forma más tranquila posible. Vos decís Viola. Videla, Viola, Galtieri. con tantos colegas que escribían y elogiaban la capacidad para el silencio, ese silencio reflexivo, lo inventaban, ¿entendés? Pero era la etapa del proceso militar que yo no tengo ningún reparo en afirmar que fue la etapa más creativa para mí, porque nadie esperaba lo que yo escribía. Como nadie espera lo que uno escribe, y si uno escribe con tanta voracidad y desesperación, es porque hay otra cosa, no estás escribiendo pensando en el éxito y a ver cómo puedo invocarla, ¿no es cierto? ¿Qué voracidad tenías en aquellos años 70, segunda mitad de los 70? Segunda mitad ¿Cuál de los era tu 70, fuego interno? Decís, yo ahí me comía la cancha. Mirá, sí, en materia creativa me comía la cancha. Primero, era la época de Oberdán Rocamora. De Oberdán Rocamora. Jorge Asís estaba en la inexistencia. Los que tenían que ver con mi pasado, los que conocen mi obra, La Manifestación, Don Abdel Salim, eran todas obras que estaban, digamos, con toda la etiología de izquierda y la cuestión revolucionaria. Porque el Turco fue de izquierda, ¿eh? No, por supuesto, no. Y te fuiste afiliado. Fui militante del Partido Comunista. Claro. Y escúchame, y ahí es donde tuve el primer caso que tuvo que ver con todas las repercusiones de mi obra de posterior. Porque me acuerdo que por mi cuento La Manifestación salió una recomendación en el órgano de la Federación Juvenil Comunista y sale a la semana, en Nuestra Palabra, un escrache pero violentísimo que decía que Jorge Asís, por su lenguaje y su temática, no tiene nada que ver con una cosa muy loca. Y en aquel momento para mí fue atroz, porque yo tenía 23, 24 años y mi ámbito de desarrollo, Era la izquierda. era la izquierda.
Y de la izquierda te estaban y diciendo... de la izquierda me estaban diciendo agente de la CIA, oportunista, todo ese tipo de cosas que en aquel momento verdaderamente me afectaban, porque en aquel momento era importante para mí. Hoy, por supuesto que después de todo lo que pasó, me parece una absoluta tontería, ¿no? Ella tiene 23 años. Contale quién es Oberdán Rocamora. Oberdán Rocamora es un seudónimo que me acompaña desde hace mucho tiempo. Okay. La primera utilización de Oberdán Rocamora fue para escribir un libro que se llamó Cómo levantar minas, que fue prohibido por los militares en ese momento. Oberdán por Salustro, que fue un industrial. Me encantaría que vieran esta escena. Dale, hacelo. Y Rocamora, está quedando grabado. Rocamora era el personaje, el negrito Rocamora de mi novela Los Reventados. Ah. Y Oberdán Rocamora es muy cacofónico, no tiene mucho que ver, ¿entendés? Pero bueno, y yo empecé a firmar en Clarín, después cuando entro en Clarín en 1976, año clave, Jorge Asís no podía firmar, porque yo estaba como una lista de escritores de la subversión marxista, todo esto. Ante Claro, todo, tienes que cuidarte, sí. debo reconocer que Clarín me salvó a mí, porque yo estaba para irme de la Argentina, hacer cualquier cosa. Pero bueno, Clarín empiezo a firmar y ¿qué nombre voy a buscar? Oberdán Rocamora. ¿Y cuándo decidiste empezar a firmar con Jorge Asís? ¿Cuándo dejaste de usar Oberdán? No. Jorge Asís es el primer nombre mío como escritor. Ok. En realidad todo es muy trucho. Yo me llamo Jorge Cayetano Saín Asís. ¿Sabés qué? ¿Puedo contar algo que me pasó Bueno, con me vos? encanta este diálogo irreverente. Hace un tiempo me subí a un auto de aplicación y me crucé con tu primo. Entiendo que no me mintió, que es un primo tuyo, que Puede ser. no me recuerdo ahora el nombre, pero me dijo, yo soy el primo de Jorge Asís, y que me explicó toda la historia de tu apellido. Ah, claro. Que vos sos Saín Tiene que ser un Asís primo, claro. y que tu mamá es Asís. Y Sí. no me termino, era una noche, 2 de la mañana más o menos, hablé con tu A lo primo. mejor entonces- estabas bebida. Lo que pasa es que Claro. yo recordás peleo mal. con mi viejo. Eso, ¿cómo era? Peleo con mi viejo cuando yo era casi adolescente. Mi viejo se separa. Sí. Y mi viejo es personaje de otro libro mío, que se llama Don Abdel Salim, el burlador de Domínico. Es la historia de mi viejo. Yo no tenía en aquel momento, como adolescente, la capacidad de análisis que puedo tener hoy, como para interpretar a mi viejo. Sí. Mi viejo era un tipo bastante disipado, para decírtelo de una forma elegante. Y bueno, un personaje... Uy, perdón, mira lo que tengo acá. Me olvidé No pasa de nada. esto. No lo puedo atender, ¿no? Sí, es muy importante atenderse en vivo. No, para nada. Y Tu papá. y mi viejo, ¿Era mujeriego tu papá? era mujeriego, bagallero, buena persona, incorrecto con el dinero. Yo me crié con mi padre, que venía siempre con grandes amigos, y ahí me acostumbré a la cuestión de la transitoriedad. Ah. Porque ese gran amigo que llevaba con mi viejo, en 2 o 3 semanas iba a venir a putear, a insultar, a hacer cualquier cosa, porque terminaban mal con mi viejo. ¿Entendés? Bueno, pero más o menos la diferencia viene por ahí. Hasta que se divorcian, se separan. En realidad era muy difícil para un adolescente como yo, en aquel momento, interpretar que mi viejo no podía seguir con nosotros. Claro. Porque a veces no era una hazaña para él llegar a mi casa, porque estaba lleno de acreedores de mi viejo. Era un tipo bastante importante, Don Abdel Salim. Y bueno, la separación, rencores, todo ese tipo de cosas, y yo me pongo Jorge Asís para escribir, Claro. que era mamá, mi vieja. Tu mamá. Y el viejo se puso, y el viejo llegó a leer la novela Don Abdel Salim, el burlador de Domínico. ¿Y qué le pareció?
Y parece que leía y no era un hombre acostumbrado a la literatura. Decía, uy, esto es verdad, esto no es así. Esas cosas, ¿viste? Pero bueno, yo 20 días antes de su muerte más o menos me reconcilio con él. Mira. Pero todo esto está también bastante tomado, absorbido por lo que fue mi literatura, ¿no? Claro. Sí, Yo, está Jorge, citado. como terapeuta, tengo que preguntarte, ¿por qué pensás que llegaste ahí? A esa reconciliación con tu viejo. Vos solo encaraste para ahí, Pero la relación con él. No sé si te diría que fue una reconciliación. Él me llama. Yo ya era conocido. Yo ya era Oberdán Rocamora de Clarín. Ya era un personajón de Clarín que escribía sobre la ciudad y algunas cosas. Yo era conocido. Y ahí mi viejo tuvo ganas de... No te digo que haya sido por eso. Pero me vino a ver, hacía como 12 años que no lo veía, no me acuerdo cuándo, 10 años por lo menos que no lo veía, porque a una nenita que había adoptado, él le quería dejar unos terrenitos que compró en un lugar balneario, que no sé si es San Clemente del Tuyú o San Bernardo, algún lugar así. Y quería dármelo a mí, porque conmigo estaba seguro que se lo iba a dejar yo a la hija. Y digo, pero viejo, tanto tiempo y no tenés un tipo que puedas confiar para darle un terrenito a tu hija. Es una cosa... Pero bueno, ahí, bien. Y yo... Es Jorge Asís hablando de su historia, la historia de la reconciliación con su papá, para el que recién se suma escuchando. Adelante. 59 años tenía mi viejo. Y yo lo miraba como si fuera un viejo. ¿Entendés? Claro. Esto es lo que hace, estamos acá delante de un terapeuta, que yo cuando cumplí 59 años, fue muy difícil para mí. Porque era como una frontera para mí también eso. Claro. ¿Entendés? Bueno, ahora cumplí 80, estoy perfecto. Estás perfecto. Estoy bien, no me quejo. Bien. Pero bueno, para la pregunta, hubo un acercamiento, no sé si una reconciliación, porque pasaron cosas desagradables, qué sé yo. ¿Te acordás la colimba? Sí. Vos no hiciste la colimba. No, pero, bueno, pero saqué, ¿vos sabés lo que era la colimba? saqué 670 y pico, un número alto, que yo iba a entrar. Mirá qué viejo me siento pero contando vos sos esto. 72, ¿no? Soy 72, pero todavía estaba. Claro, me quedan los quedo 72 adentro, me enero, salvo que en el colegio si no te rapaban. O sea, esto era así. Y después bajan el número, cambian el número y yo me salvo. Claro. Pero iba a entrar a la existía la Claro, colimba, cuando la a tu empiezan pregunta. quitar, es cuando la empiezan. Sí. Yo soy 70 y había sacado 333 y creo que llamaron a partir del 350 revisación médica, Bien. una cosa así. Sí. ¿Y entonces qué pasó con tu papá y la colimba? Y que me quería hacer la colimba, mi vieja. Porque yo, en aquel momento existía un trámite que es sostén único de familia. Es sostén de madre abandonada, vendría a ser. Y vos eras el sostén de tu yo mamá. yo laburaba. En realidad ya estaba haciendo plata. Vos sabés que a mí la venta me salvó. Yo soy un buen vendedor. El turco era vendedor de libros. Antes de ser consagrado escritor, vendía libros. Retratos. Retratos. Retratos al óleo. Digamos, ese es otro episodio. Vos imaginate que el sueño de mi vieja era que yo fuera empleado bancario. Estamos hablando de Villa Domínico, en los años 60, principios. ¿Entendés? Y a mí voy a un aviso, que yo pensaba que era para cadetes, alguna cosa así, ¿no? Y era para vender. Salgo con una mina, no pasó absolutamente nada, digo, esto es un sapo total. Me encuentra un turquito, el turco Elías, personaje de mi novela Canguros, Cazadores de Canguros, que él me dice, vení, turquito, vení conmigo. Y salgo y doy una vuelta, hizo 5 ventas, pero como si nada. Y una capacidad de dominio formidable. Y me dio unas lecciones de vida ese tipo, increíbles, porque me dijo, mirá, vos tenés que entrar y dominar.
Entrar y dominar. Vos tenés que entrar y... Era, aparte, para los que nos escuchan, era el tiempo en que las señoras, por más que vivieran en una casa humilde, abrían la puerta y atendían a los vendedores. ¿Entendés? Yo tomé esa época, última época. Hoy ya no Y sería existe imposible. aquel negocio. Vos imagínate que con una venta por día yo podía ganar el equivalente a un sueldo bueno de un bancario, que era el sueño de mi vieja en ese momento. Y yo hacía 3, 4, 5 ventas por día, y la verdad que te acostumbras a todos los hábitos que tienen los vendedores, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sí recuerdo es que vos tenés que entrar y dominar. Entrar y dominar es genial. El relato es que te vas a instalar con un negocio en el barrio y estás haciendo una promoción, y como estás haciendo una promoción, era la oportunidad para enganchar. No sé si vos hacías para un chico, un muerto, matrimonio, esos cuadros al óleo ovalados, era eso lo que yo vendía. Turco, Sí. ¿cuál fue tu década ganada? Vos decís, si existiera la máquina del tiempo y me llevara de los 30 a los 40, 40, 50, 50, 60, ¿cuál fue y yo cuál te dirías diría- que genéricamente es la mejor etapa de la vida? No sé si es la mejor etapa de la vida, porque yo tuve una biografía muy episódica. Por ejemplo, mi obra, vos sabés, creo que te lo dije alguna vez, la divido de acuerdo a los procesos institucionales de la Argentina. Yo soy un escritor hasta 1976, otro distinto después de 1976, y después, cuando viene la etapa europea, ya otra cuestión, que es la que menos interesa de mi obra. Donde voy a hablar, me hablan del diario de la Argentina, de Flores Robadas, pero nadie habla de Dulces Otoñales, o Lesca el fascista irreductible, Casa Casta, o la última novela mía que se llama Churrasquitos Servidos, Billetes Crocantes, que yo te digo que es toda una etapa de mi obra que se va quizás a reconocer con el tiempo, ¿no? Ahora, haciendo a tu pregunta, mi década ganada fueron entre los años del proceso y antes, un poco antes, sobre todo cuando yo escribo mi novela En estado de gracia, que fue la que vos mencionaste, Los Reventados. Esa novela la escribí mientras los acontecimientos eran En vivo. demasiado contemporáneos, ¿entendés? Estaba yo fascinado con Buenos Aires, con los personajes de Buenos Aires, y transmitía esa fascinación al lector. ¿Cuántas veces un hombre se enamora realmente en la vida? Es una pregunta importante. Yo sinceramente no creo haber sido un apasionado, enamorado nunca. Tuve mujeres, por supuesto, la madre de mis hijos, Mirta, que era también escritora y demás, que falleció hace un par de años, en el 2023. Y después tuve historias, tuve pasiones, pero me parece que nunca hubo un enamoramiento extremo. Te voy a molestar. Dale. ¿Vos sos narcisista? Sí. Sí. Y sí, soy bastante narcisista. Pero no porque soy autorreferencial permanentemente. Sé que tengo una existencia y una historia lo suficientemente atractiva como para generar en el que me escucha un cierto interés. Tanto es así que vamos a escuchar música y nos metemos ya en la mirada del Turco Asís de la política actual. Jorge Asís Digital, está todo descrito, se los recomendamos siempre. Milei, La Pastelera, Cristina, todos los apodos, todas las novelas que el Turco Asís hace que sea atrapante, hace literatura con la política. Después la música.
After Office Now, con Diego Senkman. Seguimos charlando con Jorge Asís. Sí. Charlamos de su historia, la relación de su padre, cómo aprendió, lo que representó aprender a vender en su vida, cómo pararse, cómo dominar. Vamos a la escena de hoy, al análisis político con el costado literario de Jorge. ¿Dónde está parado el gobierno? Es decir, si vos te querés hacer un capítulo ahora de Jorge Asís Digital, definí este momento del gobierno. Mira, es un momento de incertidumbre para el gobierno. Digamos, hay una autorreferencia permanente, el mejor gobierno de la historia, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, todas esas barbaridades que él dice. Pero hoy me parece que están apretados por los tiempos, porque ellos necesitan ganar en primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, pueden perder con cualquiera, ¿entendés? Y ellos saben que la alternativa que está es otra vez el peronismo. Y hay una relación que también puede ser discutible, que si yo te la digo en tu otro espacio televisivo, puede tener un impacto, pero en realidad sabe que el Círculo Rojo le picó el boleto a su gobierno. ¿Milei sabe que el Círculo Rojo le picó el boleto? Sospechan, no lo asumen. Casi te diría más, la frontera que hace que prácticamente llegue al hartazgo con sectores de su gobierno que les gusta la política de Milei, pero no comparten los modos bruscos de Milei. Y creo que la frontera fue cuando fue tan irrespetuoso con Paolo Roca, cuando confunde, qué sé yo, Paolo Roca con el Chiquitapia o con cualquier otro, ¿entendés? Y me parece que lo de Paolo Roca fue un límite, porque Paolo Roca no es el Chiquitapia. Paolo Roca tiene alguna presencia, tiene una capacidad de daño, invita a comer un churrasco a Mauricio Macri y todo el mundo empieza a revalorar a Mauricio Macri. Empieza a hablarse de la posibilidad de una candidatura de PRO e inmediatamente surgen relativos outsiders que no son ningunos outsiders, como Jorge Brito, Carlos Melconian, Daniel Haddad, que todos se anotan y vos sabés que no es tan fácil instalarse y armar una estructura. Tenés que tener alguna solvencia financiera para armar una estructura. No es tan fácil, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, surgen otros y por supuesto que está en un dilema porque necesita... Milei está en un dilema. Claro, ¿por qué? Necesita que no haya PASO. Necesita cancelar las PASO. Porque las PASO pueden ser terribles, porque acordate lo que pasó con Mauricio Macri, en las PASO pierde severamente y al día siguiente se queda sin gobierno. No es tan fácil. Con Alberto eso. Fernández. Y hoy no le dan los números. Y a ver, políticamente, Milei es una estafa. ¿Por qué te digo que es una estafa? Porque él animó la campaña electoral que no existía con una serie de ideas casi demenciales de las que se olvidó completamente. Lo único que queda es el tema del superávit y la cuestión fiscal y demás. Pero si esta charla la teníamos hace 3 años, arrancabas hablándome de la dolarización, de la exterminación del Banco Central, de todas las locuras que el tipo decía. Él podría decirte, ok, eso eran medios para un fin. El fin era la
recuperar el valor de la moneda argentina, y eso estamos procurando que ocurra. Nadie me puede decir, estoy inventando. Milei podría decirte, hay un sendero de descenso de la inflación, hay una recuperación del valor de la moneda, hay una previsibilidad. Cuestiónenme otras cosas, crecimiento, bla. Yo estoy inventando. Pero no me vengan con el Banco Central dinamitado o la dolarización. Esos eran medios para un fin. Puede es que ser, tenga sí. previsibilidad. Muy inteligente, muy bien, muy inteligente, Milei, pero esto no es así. En realidad, a ver, Milei, vos sabés que es una creación del peronismo, ¿no? Es una invención del peronismo para evitar que heredara a Alberto Fernández Juntos por el Cambio. Digamos, la jugada de Milei políticamente fue genial, porque el peronismo lo promovió, lo financió, le resolvió sus terminales, sus fechas límite, todo eso lo hizo en virtud de hacer una elección de 3/3. Pero te vuelvo a llevar al hoy, que tiene que ver con, bueno, vos decís que está en un momento clave. Hoy Milei. gobierna el PRO. ¿Está bien? Hoy gobierna el PRO. ¿Cómo sostenés esa afirmación? Pues muy bien. ¿Quién es el premier hoy? ¿Quién es el jefe de gabinete? ¿Quién es el jefe de gabinete? ¿Quién es la senadora más importante de la Libertad Avanza, del esquema de Milei? ¿Quiénes son presidente del Banco Central y ministro de Economía? Prácticamente gobierna el PRO. No te digo Juntos por el Cambio, porque vos, Juntos por el Cambio lo tenés que entender con la territorialidad de los radicales y con la coalición limpieza, cívica, la transparencia de la señora Carrió. Juntos por el Cambio no existe más. Lo que existen son rezagos, vestigios del PRO. Entonces, ¿cómo Y sigue el PRO Milei? hoy Sí. gobierna con un extrapartidario que se armó la Libertad Avanza y que a muchos tipos de los que hablaba pestes, entre ellas Patricia Bullrich, no importa, todo en política pasa, pero en realidad él, que vino prácticamente para revolucionar la política y para acabar con la casta y que todos sus ajustes, las cosas le iba a pagar la política, en realidad no es así. Y el gobierno marcha mal. Yo sé que es muy difícil aparentemente sostenerlo y que vos podés decir esto porque querés volver al pasado y ese tipo de Que cuestiones. te digan a vos cuando decís eso, decís vos. ¿Qué me va a decir a mí, al autor de la marroquinería política? ¿Me vas a decir que yo soy kirchnerista? Esto no es así. Aparte. No, pero te dicen, sos peronista, siempre Pero- sesgás para el lado peronista y querés que vuelva Bueno, el peronismo. eso es parte de verdad. Es cierto. ¿Qué? Que yo apoyo y que tengo una mirada crítica sobre el peronismo. Por supuesto que sí. Yo trabajé con Menem. En esa época estuve afiliado al Partido Justicialista, pero yo veo y me parece que hoy el justicialismo tiene sus alternativas. ¿Quién puede ser el candidato peronista, kirchnerista? A hoy está de moda cuestionarlo a Kicillof, pero me parece que Kicillof puede ser un buen candidato, sabe, un tipo preparado, que aspira a ser reconocido como un valor del peronismo, que no es un tema menor. Hay un problema ahí porque Kicillof está muy enfrentado con la doctora, con la Cámpora, y es muy difícil que algún votante de Kicillof no sea también votante de Cristina, no sea votante de la doctora. Esta es la verdad, este es el gran Pero dilema ¿cómo que tiene. ¿cómo se define esa herencia de Cristina esa- entre el hijo esa político herencia- que rebelde, que es Kicillof, y el hijo biológico, Bueno. y la marca kirchnerismo? ¿Se quiere llevar la marca?
La ¿Qué es? marca es la patente kirchnerista. ¿Quiere ser él el kirchnerismo? ¿Desde cuándo? Alberto Fernández no era kirchnerista, era una mezcla. Él no quiere ser Alberto Fernández. Bueno. Él no quiere ser. Y vos tenés que entender el proceso de Kicillof. Kicillof no lo conoció a Kirchner. Kicillof llega al kirchnerismo por Mariano Recalde, Aerolíneas Argentinas. Ahí lateralmente hacen una relación con la doctora, termina siendo primero viceministro, después ministro, y el muchacho creció. Y el muchacho es una invención de la doctora en la política de Buenos Aires. Con el aval de la doctora, él sale a dar vueltas con el autito, con sus El amigos, Clio. con sus incondicionales. Y en realidad es un fenómeno culturalmente interesante el de Kicillof, porque lo hacen sabio en materia de cajas, y vos sabés lo que significan las cajas para el peronismo. En el peronismo no hay internas por discursos de Perón o si estás más a la derecha o a la izquierda. La discusión es por cajas, ¿no es cierto? Y hoy tenés un tipo que es experto en cajas, que viene para auditar en la práctica a los mini gobernadores, a los intendentes, y son los intendentes lo que llevan a esta especie de Carrió peronista que es Axel Kicillof a la presidencia. Es muy curioso esto. ¿Y qué va a hacer con Cristina? Porque en un momento Bueno, eso se tiene que Eso destrabar. se verá, pero vos tenés que entender alguna clave del peronismo. Una cosa es el peronismo en los años pares y otra cosa es en los años impares. En los años pares se discute el liderazgo. En los años impares se sabe quién es un buen ganador y quién es un buen perdedor. Lo que saben ganadores y perdedores es que no se pueden dividir. Que no es bueno dividir. ¿A quién votarías vos del peronismo? Yo en este momento soy analista político como vos me presentaste. ¿Massa te gusta o no? Y yo creo que Massa siente Kicillof que es la única competencia de verdad que tiene. Y cualquiera que conozca a los personajes, yo no sé si vos hablaste alguna vez con Sergio Massa o no, y Sergio es tal vez uno de los tipos más preparados para la presidencia. Y tiene algo en común con Patricia Bullrich. Los dos tienen pendiente la presidencia de la República, que es lo que más les interesa. Pero Massa estuvo a cargo de casi como primer ministro y ministro de Economía 1 año y medio, Un cuando año y Alberto medio. Fernández fue virtualmente corrido. Vos te acordás supuesto. muy bien. Y él- O sea, tuvo y todo él el poder conoce- Sergio Massa, ¿verdad? Él viajó con el avión presidencial. Por eso te digo. Lo Hizo estrenó. todo lo que tenía que hacer. Por eso. Él Medio conoce fue eso. presidente. Y lo que tiene que resolver, a mi criterio, es un problema con la sociedad. ¿Entendés? Con la sociedad, porque tiene un problema de credibilidad. Eso se arregla con un buen técnico, que hay técnicos en esto, o con algún conocimiento de él que sea absolutamente natural. Pero para presidente, por lo que tiene que hacer un presidente, no hay un tipo más preparado que Sergio, al que Mauricio Macri le hizo un gran daño al estampillarlo como ventajita. ¿Entendés? Ahora, también está Sergio Uñac, porque vos podés decirme, sí, pero no tiene conocimiento, lo conocen la gente de la política, pero es un tipo que tiene el peronismo del interior a favor. Y si vos decís, este mono relojero es el candidato, en la semana todos están hablando del mono relojero, todos hablan de él. Máximo juega bien, lo suficiente. Por supuesto que Máximo es fundamental en la animadversión de Kicillof con la Cámpora. Por distintos temas, por la presencia de la Roque se va de la Cámara, de la Cámpora. Y sobre el plan y la orientación ideológica, venimos de un kirchnerismo que, a diferencia del peronismo, del menemismo que vos habitaste, fue pragmático. Menem
bajó con el poncho, las patillas, vio un poco en qué estaba el mundo, consenso de Washington, se afeitó, se emprolijó y se puso del lado occidental del peronismo, digamos. supuesto. Se fue pragmático. El kirchnerismo es más rígido en eso. Claro. La versión peronista kirchnerista hipotética que reemplaza a Milei tiene que conservar sus ideas más de centro izquierda, por decirte izquierda, tiene que ir más al centro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y Kicillof puede hacer eso? Mira, eso está todo para verse. Todo para verse. Es un detalle. No es un detalle, no. Ahí, mira, ahí el estilo Kicillof es uno de los más resistidos dentro del peronismo federal. Que ahí miran y tal vez prefieren otro perfil. Por ejemplo, Gerardo Zamora. ¿Entendés? Que nadie sabe qué es lo que va a hacer Gerardo Zamora. Aprendió mucho, sabe mucho de poder. Siendo senador, ganó prácticamente todas las intendencias de Santiago del Estero. Es un pibe que conoce y me parece que es un pendiente también, que él verá qué es lo que quiere hacer. Y después, bueno, Massa está siempre, y Massa es un maestro del suspenso. Vos no vas a saber qué quiere Massa hasta los últimos días, hasta el filo del final, ¿no es cierto? Jorge, ¿alguna vez en relación con Massa, por eso te quiero preguntar, alguna vez te escuché decir de Massa, en este momento, el año pasado, en alguna de las entrevistas que dabas, cuando analizabas con esto también, que a Massa le quedaba una bala? Una bala en la recámara. ¿Sigue tiene. siendo así? Pero ¿Seguís por pensando supuesto. eso o crees que este panorama político le da 2 balas? Yo ponele lo ahora? digo y tengo entendido que el argumento le gusta a él, porque Claro. también le gusta el tema de los años pares e impares, tengo entendido. Pero yo le dije a él, no tenés 3 balas en la recámara, tenés una que te queda, porque es un tipo que tiene 54 años. Es más chico que Kicillof igual, ¿eh? Creo que un año más chico. Un año. Sí, Un año porque Kicillof tiene Sí, 55 años. sí. Pues ya 2 veces candidato a presidente. Produjo la última escisión importante que hubo en el peronismo 2013. y facilitó el acceso al poder de Mauricio Macri. Quiso ser el opositor preferido de Mauricio Macri, terminó para el demonio, Macri se lo llevó a Davos, todo eso. Cuando vuelve al peronismo, Sergio Massa gana el peronismo otra vez y con Alberto Fernández. Y él va a la Cámara de Diputados. Todos saben que lo que no se puede hacer es plantear ruptura. El que plantea ruptura pierde. Y me parece que esto lo aprendieron bastante bien todos, ¿no? Y ahora aparecen otros candidatos también, porque no hay motivo para ningunear a los relativos outsiders. Jorge Brito, por ejemplo. Jorge Brito, tengo entendido que el que está armando la campaña de Brito, el que la diseña, es Emilio Monzó. Y el teléfono de Monzó, por lo que me cuentan, está detonado. La falta de estructura es lo que produce el acoso de todos los buscapinas que tienen un partido disponible para ponerle la estructura, quizás a cambio de un funcionario, a cambio de una candidatura. Y el círculo rojo, finalmente, estamos con Jorge Asís. ¿A quién quiere, te parece? Y el círculo rojo quisiera tal vez la política de Milei un poco más igualitaria tal vez, porque hay algunos aspectos de la economía, vos tenés un especialista acá que te lo puede contar, que tiene que ver con la energía, con los minerales, con todas estas cosas, que el agro mismo, que está muy bien, pero si vos tenés un textil se quiere matar, ¿no es cierto? Creo que es más o menos mantener la misma política. ¿Cuál es un efecto positivo del paso de Milei? No se puede gobernar más con déficit. Vos tenés que gobernar con lo que tenés, ¿no es cierto? Lo que harta, me parece, ¿no? Como analista te lo digo, son las peleas inútiles con Lula, con Sánchez,
Petro, con cualquiera que se pelee de una forma. Y acá vos tenés que tener otras maneras, tal vez. Y intuyo que eso es lo que entusiasma a tipos como Melconian, tipos como Jorge Brito. Jorge Brito es uno de los más mirados. Haddad avanzó, se floreó, hizo un rally mediático formidable. Le preguntan por Brito y dice, gran candidato, puede dedicarle la vida entera a la Argentina. Es vivo, sabe, y aparte son tipos que conocen la biografía de todos los actores que están en el medio. Ahora, Brito puede llegar a ser el Larreta de la época, digamos, sin el desorden que tuvo Larreta financiero. Pero ahora se tiene que ver, porque ahora para comprar algún partido o crearlo hay que poner plata. ¿Y quiénes son los que están en condiciones? Yo voy a decir, no, yo digo, tengo ideas geniales, pero hay que financiar. Hay que financiarlo, hay que hacerse. Eso es lo que inspiró mal a Néstor Kirchner, porque hoy la doctora está con tobillera como consecuencia de la concepción recaudatoria del poder que tenía su compañero de vida. Que donde más se equivocó es en el 2007 de no ir por su propia reelección, a la que tenía derecho. Gran caballero, la poña la dama y demás, y después la verdad que pasó momentos muy difíciles. Esto está contado en una novela mía que se llama Churrasquitos servidos, billetes crocantes, que te la recomiendo, que es una novela que cuenta bien todos estos efectos. Y hoy a mí me apena que esté la doctora presa en la calle San José y que estén en denuncias permanentes. En realidad, ¿estaría bien que le indulten si vuelve el peronismo? Mira, yo sé lo que te dijo un gran columnista acá a vos, de la posibilidad de hacerle un servicio al peronismo a Pañi. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, ¿sabes? Para nada estoy de acuerdo, porque cualquier peronista que llegue al poder automáticamente tiene que liberarla a la doctora. Porque aparte... Repetilo, ¿cómo? Que cualquier peronista que llegue al poder, sea Uñac, sea Zamora, sea Massa, sea Kicillof, quien sea, está en la obligación moral de liberar a la doctora. ¿Por qué? Pero porque sí, porque no la podés tener presa, la vas a indultar, que es una capacidad que tienen los presidentes de la República, una firmita. Y aparte porque está injustamente detenida, él no conoce. Hablás con el autor de la marroquinería política, que te puedo asegurar, vos sabés que yo voy a inaugurar una feria del libro bastante pedorra que organizaban en Santa Cruz. Yo voy porque era conocido y demás, viene Kirchner, me saluda y que esto que no, me quedo solo en el bar Mónaco con unos cuantos peronistas que me cuentan absolutamente todo. El estilo, la manera, que es la que está pagando ahora la doctora también, ¿no es cierto? Que eran muchachos... No entiendo por qué habría que indultarla. Puede ser, pero bueno, será porque por solidaridad peronista y por saber que no tiene absolutamente nada que ver con el delito esta mujer. Aunque tal vez yo exagero, creo que ella se resigna en el 2013, 3 años después de la muerte de Néstor, se da cuenta que todo eso solamente podía funcionar de la forma que lo había armado su compañero de vida. Así que por solidaridad peronista es por solidaridad, por identificación. ¿Qué peronista va a estar en el poder con la doctora presa? Es una locura. ¿Crees? Eso es una locura. ¿Pero no existe la ley?
Pero por supuesto que existe la ley, pero existe el poder, que es más importante que la ley. El poder de decisión condiciona cualquier ley. Jorge Asís, muchas gracias por haber venido. Por favor, la he pasado muy bien con ustedes. Muy buena onda tiene. Gracias. Vamos a aprovechar y a despedirlos. After Office Now, mañana de vuelta a las 5. Now.